Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que se encuentren genial y listos para sumergirse en un tema que sinceramente, a mí me tiene totalmente fascinado y creo que a ustedes también les va a encantar. Hoy vamos a hablar de algo que ha desatado una ola de emociones, una noticia que ha tocado el corazón de muchísimos fans y que tiene como protagonistas a dos de las figuras más queridas del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí amigos, como bien lo indica el título de nuestro vídeo, hoy vamos a desgranar el momento en el que Kerem Bürsin lloró al ver a Hande Erçel, una escena cargada de pura emoción que ha dado mucho de qué hablar. Antes de adentrarnos en los detalles, quiero pedirles algo muy importante, algo que nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad y que además, les asegura no perderse ninguna de nuestras novedades. Si aún no lo han hecho, por favor, tomen un segundo para hacer clic en ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis y nos da un impulso enorme. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Ah, y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Dicho esto, vamos a sumergirnos de lleno en este torbellino de sentimientos. Seguramente muchos de ustedes han seguido de cerca la historia de amor y amistad entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, especialmente desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, que aquí en muchos países se conoció como Me robaste el corazón o Eres mi hogar. Su química en la ficción traspasó la pantalla, y la relación que construyeron, tanto profesional como personal, se convirtió en un referente para muchísimos seguidores alrededor del mundo. Los vimos crecer, apoyarse mutuamente en sus carreras, y ser testigos de momentos tanto profesionales como personales. Y es precisamente un momento personal, uno de esos que te conmueven hasta la médula, el que vamos a analizar hoy. Imaginemos la escena, un evento, una gala, una reunión de amigos, un momento especial donde la vida decide regalarnos un encuentro inesperado, o quizás uno esperado con mucha ilusión. Kerem Bürsin, un actor carismático y, a juzgar por lo que hemos visto, un hombre sensible, se encuentra en una situación que lo lleva a derramar lágrimas. Y no lágrimas de tristeza, no señores, sino lágrimas de pura emoción, de esas que nacen de la alegría, del orgullo, de la profunda conexión que puede existir entre dos personas. El título nos lo dice claro, él lloró al ver a Hande Erçel. ¿Pero cuál fue el contexto? ¿Qué pudo haber desencadenado esta reacción tan conmovedora? A lo largo de este vídeo, vamos a explorar las posibles razones detrás de este momento tan íntimo que ha llegado a los ojos del público. No se trata solo de un rumor, sino de una observación que ha generado muchísima conversación. Vamos a intentar ponernos en la piel de Kerem, imaginar lo que pudo haber pasado por su mente y su corazón en ese instante. ¿Fue al verla brillando en un escenario? ¿Quizás al presenciar un logro importante de ella? O tal vez fue algo más profundo, una reminiscencia de su tiempo juntos, un recuerdo que lo embargó de gratitud y afecto. Para entender mejor este suceso, es importante recordar la trayectoria de ambos. Hande Erçel desde sus inicios ha demostrado un talento innato y una capacidad para conectar con el público que la ha catapultado a la fama internacional. Ha evolucionado como actriz, ha asumido roles desafiantes y ha sabido mantener una conexión genuina con sus seguidores. Kerem Bürsin, por su parte, es conocido no solo por su talento actoral, sino también por su energía, su positivismo y su compromiso con causas sociales. La sinergia entre ellos fue algo que cautivó a millones. El hecho de que un hombre, y más aún una figura pública, se permita mostrar una vulnerabilidad tan profunda como las lágrimas, es algo que muchas veces se aplaude, porque rompe con estereotipos y nos recuerda que todos somos humanos, con la capacidad de sentir intensamente. Cuando Kerem vio a Hande y las lágrimas brotaron, no fue un signo de debilidad, sino una manifestación de una emoción genuina y poderosa. Podríamos estar hablando de que él se sintió abrumado por la belleza, la gracia o el éxito de Hande en ese momento. Quizás la vio en un momento de triunfo personal o profesional, y su admiración y cariño se tradujeron en esas lágrimas. Pensemos en las diferentes posibilidades. Tal vez fue durante la presentación de un proyecto nuevo de Hande, un proyecto en el que ella había puesto todo su esfuerzo y dedicación. Verla alcanzar una nueva meta, verla brillar con luz propia, podría haber sido suficiente para conmover a Kerem, quien siempre ha mostrado ser un gran admirador de su talento y una persona que valora los logros de quienes le importan. Imaginen la escena, Hande en el escenario, recibiendo un premio, o
presentando una película, y Kerem entre el público observándola, y de repente las emociones lo embargan. Otra posibilidad, y quizás una de las más románticas, es que las lágrimas hayan surgido al recordar los momentos compartidos. Si bien su relación sentimental terminó en su momento, es innegable el vínculo profundo y el respeto mutuo que siempre han demostrado. Ver a Ande, una persona con la que compartió tantas experiencias significativas, viviendo su vida, alcanzando sus sueños, puede haber desencadenado una ola de nostalgia y orgullo. Es posible que haya sido un momento de reflexión sobre el camino recorrido juntos, sobre los desafíos superados y los éxitos compartidos, y eso, sin duda, puede ser muy emotivo. Además, no podemos obviar el poder del factor fan. Los fans de Kerem y Ande, conocidos como Kerem Ande o simplemente seguidores de su historia, han seguido cada paso de su relación y su desarrollo individual. Ver a Kerem emocionado al ver a Ande podría ser interpretado por muchos como una confirmación de que, a pesar de las circunstancias, el afecto y la admiración entre ellos perduran. Este tipo de gestos refuerzan la idea de una conexión especial que va más allá de lo meramente profesional o sentimental. Es fundamental analizar también el entorno en el que ocurrió este evento. ¿Fue una situación privada o un evento público? La reacción de Kerem podría variar dependiendo de si se sentía observado o si fue un momento más íntimo. Si fue en un evento público, su disposición a mostrar esa emoción ante cámaras y público podría indicar que se trata de un sentimiento muy fuerte y auténtico, algo que él no pudo, o no quiso, reprimir. Mostrar esa vulnerabilidad en público tiene un valor simbólico, especialmente para figuras públicas que a menudo se ven obligadas a mantener una fachada. Podríamos estar hablando de un instante específico donde Ande realizó alguna acción particularmente admirable. Tal vez pronunció un discurso inspirador, demostró una gran fortaleza ante una situación difícil, o simplemente lució radiante y feliz. Cualquiera de estos escenarios podría ser el detonante de la emoción de Kerem. Es la suma de su talento, su personalidad y los momentos vividos lo que podría haber provocado esa reacción. Otra hipótesis interesante es la conexión con el legado de Senkal Kabm. Esa serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que marcó un antes y un después en las carreras de ambos y en la forma en que el público los percibía. El personaje de Eda y el de Serkan, interpretados magistralmente por Ande y Kerem respectivamente, se convirtieron en íconos. Ver a Ande, la Eda que enamoró al mundo, en otro contexto, o viendo cómo sigue evolucionando profesionalmente, podría haber traído a la memoria de Kerem esa época dorada, esos momentos de conexión intensa en el set. Y eso puede ser abrumadoramente emotivo. Es también posible que Kerem haya visto a Ande en un momento de gran vulnerabilidad, o por el contrario, de una fortaleza arrolladora. Imaginen que Ande estuviera atravesando un momento personal complicado y, a pesar de ello, se presentara ante el público con una sonrisa, o que estuviera defendiendo una causa importante con una pasión inquebrantable. En esos casos, ver esa fortaleza y esa determinación en alguien a quien se aprecia puede generar una profunda admiración y, sí, lágrimas de orgullo y emoción. Además, debemos considerar la posibilidad de que Kerem haya sido sorprendido por algo relacionado con Ande. Tal vez se enteró de una noticia increíble sobre ella justo en ese momento, o recibió un mensaje o un regalo que lo conmovió profundamente. La sorpresa, combinada con el afecto, es un cóctel emocional muy potente. En definitiva, lo que queda claro es que las lágrimas de Kerem Bürsin al ver a Ande Erçel no fueron un acto calculado ni una simple demostración de afecto superficial. Fueron, por lo que podemos inferir y por el impacto que han tenido, el reflejo de una emoción profunda y sincera. Ya sea orgullo, admiración, nostalgia, gratitud, o una combinación de todos estos sentimientos, lo que presenciamos fue un momento humano y conmovedor que resonó en el corazón de muchos. Este tipo de eventos nos recuerdan la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo del espectáculo. Nos muestran que, más allá de los flashes de las cámaras y los guiones, existen sentimientos genuinos, conexiones que perduran y momentos que nos conmueven hasta las lágrimas. La capacidad de Kerem para mostrar esa emoción, para permitirse ser vulnerable ante el público, es algo que, en mi opinión, suma a su imagen como persona real y cercana. Y aquí es donde entra la perspectiva del fan. Para aquellos que han seguido la carrera y la vida de Ande y Kerem de cerca, ver este momento debió ser especialmente significativo. Significa que, a pesar de las distancias geográficas, los proyectos separados y el paso del tiempo, la historia que compartieron dejó una huella imborrable. Es una confirmación de que su conexión, de alguna manera, trascendió los límites de la pantalla.
En resumen, mis queridos amigos, el llanto de Kerem Bürsin al ver a Hande Erçel es un evento que ha capturado la atención de muchos por su carga emocional. Las razones detrás de este gesto pueden ser múltiples, desde la admiración por los logros de Hande pasando por la nostalgia de los momentos compartidos, hasta una profunda conexión afectiva que aún perdura. Lo que es innegable es la autenticidad de la emoción que Kerem demostró. Fue un recordatorio de que detrás de las figuras públicas hay personas con sentimientos profundos, capaces de conmoverse ante la belleza, el éxito y los lazos que nos unen. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. Hemos intentado desgranar este conmovedor momento y explorar las posibles razones detrás de esa emotiva reacción de Kerem Bürsin al ver a Hande Erçel. Recuerden que al final, lo más bonito de todo esto es la conexión humana y la capacidad de las emociones para trascender cualquier barrera. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber llevado a Kerem a llorar? ¿Tienen alguna teoría adicional? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Su feedback es súper importante para nosotros. Y como siempre, si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Un simple clic suyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, difundamos esta historia. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y formen parte de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido fascinante. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao, chao.